Resumen del libro, la jornada laboral de 4 horas. Bueno, libro para tener siempre cerca, para tener donde mirar cuando no sepas cómo mejorar o cómo reducir tu jornada laboral y aún así seguir viviendo el estilo de vida que quieres. Y nos empieza con 4 fases que nos ponen en el libro. Y la primera es definir. Tenemos que definir qué queremos o qué deseamos y cómo hacerlo. Luego vendrán los siguientes pasos, ¿vale? Y nada, empieza por un número o un valor que le da NR, que es qué, cuándo, dónde y con quién. Todo esto lo multiplicas por el dinero o la capacidad monetaria que tengas y esto te da la libertad, ¿vale? Que al final lo importante no es la cantidad de dinero que quieras conseguir para ser libre, sino que si puedes hacer todo esto, a lo mejor no necesitas tanto dinero, sino que el número o el valor NR es exponencial a tu libertad, ¿vale? Después nos dice que los ingresos debemos diferenciar entre los relativos y los absolutos, es decir, es más importante tener beneficios que facturación, para traducirlo en otras palabras. Y después nos dice que usemos el distrés y el eustrés, ¿vale? Que al final el distrés es lo que te quita o que te es un estrés que no es positivo y el eustrés es un estrés que sí que es positivo, ¿vale? Que te ayuda a ser más eficiente, más productivo y te llega a conseguir tus objetivos. Después nos dice que tenemos que encontrar el placer en el fracaso y que para mejorar eso tenemos que definir o tener el miedo bien controlado, bien definido, para que una vez esté definido el miedo, él dice que el miedo ya está muerto, ¿vale? Y al final, si podemos definir el miedo, pues nos va a dar menos miedo el ya conocer qué miedo tenemos. Y después, a veces no es hacer más, sino tenemos que hacer menos y eliminar más cosas que nos distraen de lo que debemos realmente hacer, ¿vale? Que nos dice la ley del 80-20 y la ley del Parkinson, ¿vale? Que tenemos que poner menos tiempo para hacer ciertas cosas y vamos a ser mucho más productivos. Y después nos hace la pregunta referente a esto, que es ¿qué es lo único que te haría estar satisfecho del día de hoy? ¿Vale? Y que cada día hagas solo eso, como mínimo. Que te marques una cosa que te haría satisfecho y que te acercaría a la libertad o a la jornada laboral, en ese caso que todos desearíamos tener una jornada laboral de 4 horas, ¿vale? Pues bueno, al final es esto, delimitar estas cosas y definir realmente qué queremos. Y después llega la parte de automatizar todo lo que podamos, ¿vale? Y te dice que para subcontratar, que es la base para poder delegar, pues al final tienes que subcontratar trabajos o acciones que son muy repetitivas y que tú te están quitando tiempo y no son productivas, que no te están dando el 80% del beneficio, te la da el 20% de tus acciones, pues el 80% que te da el 20% de beneficio, pues lo puedes delegar. Y ahí vas a ser mucho más eficiente en ese 20% que te da el 80% del beneficio. ¿Vale? Y nos dice que para subcontratar tenemos que tener unas reglas y unos procedimientos muy claros y un qué y para qué y cómo deben hacerlo esa gente para que no haya problemas, ¿vale? Y así de esta forma vas a agilizar mucho más el proceso de subdelegar o la delegación de ciertos trabajos. Y después, para aumentar tus ingresos, te tienes que anichar, hacer un producto mínimo viable, es decir, hacer como una propuesta de valor y ver el mercado cómo reacciona a ella. Y después te tienes que diferenciar y además tienes que crear una autoridad, ¿vale? Para poder enganchar ese nicho y a partir de ahí ir subiendo tu número de facturación y beneficios. Y luego, una vez tienes ya el nicho, el producto mínimo viable, has validado la idea, la has diferenciado de la resta de la competencia y te has dado una autoridad en el nicho, pues puedes ya lanzar y empezar a automatizar todo ese producto o servicio, ¿vale? Después llega el momento de liberarte, ¿vale? Que es aumentar tu valor, es decir, estés trabajando en una empresa por cuenta ajena o por cuenta propia, pues tú tienes que aumentar tu valor para que tus ingresos suben y vayas a poder disponer de menos horas de trabajo para hacer el mismo valor en la empresa, en ese caso, ¿vale? Que la empresa vea reflectido que tú trabajas menos horas, pero que el ROI que tú aportas, el retorno que tú aportas a la empresa es mucho mayor con menos horas que con más horas, ¿vale? Y al final, pues nos dice que tenemos que hablar con el jefe y hablarle de hacer una prueba, de estar un tiempo y en vez de ir 5 días a la semana, ir 3 o ir 4 o ir 2 y ver los resultados de trabajar en casa o ir siempre a la oficina a trabajar,
¿vale? Y después nos dice que tenemos que buscar más mini jubilaciones y menos vacaciones, ¿vale? Que, por ejemplo, viajar es... Si tenemos mini jubilaciones vamos a poder hacer lo que queramos, y una de ellas, por ejemplo, es viajar. Y si viajas, él nos da unos consejos en el libro que es mucho más barato de lo que creemos realmente. Y al final tienes que viajar ligero, te va a salir mucho más barato y vas a tener mucho más tiempo libre. Pero en el tiempo libre hay un peligro, que el peligro del tiempo libre es que tienes que llenarlo con cosas. Y ahí está la dificultad de ser rico o ser libre en tiempo, digámoslo así. Y al final, pues también nos dice que tenemos que hacer cosas en ese tiempo libre, no solo es estar en la playa, que si no no va a ser productivo. Al final, el ser monetariamente o económicamente libre, pues te crea la necesidad de hacer más cosas. Y al final tenemos que saber qué hacer, ¿vale? Y después nos dice que qué excusa te pones para no vivir tu vida, ¿vale? O para no vivir como tú quieres. Y qué sentido le das a tu vida. Al final, pues si respondes de estas palabras, de estas preguntas, pues vas a poder encontrar el para qué de realmente cuál es la excusa que te das para no estar aplicando esto y lograrlo, ¿vale? Y después nos dice que hay como 6 formas, bueno, te voy a contar algunas, no todas, y al final hay la parte de arrepentirte, ¿vale? El arrepentirse es una decisión del pasado, estás centrándote en cuál es el resultado hoy de una decisión que tomaste en el pasado, y también es el posponer los trabajos. Posponer, ¿cuándo vas a posponer ser libre o hacer ese viaje que quieres o ir a donde tú desees o dejar de trabajar 5 horas a la semana? Hay 5 días a la semana. Al final es, ¿por qué pospones todo esto? Pues esto te va creando ansiedad, ¿vale? Y después nos dice que tenemos que tomar decisiones automáticas y para ello tenemos que crear unas normas primero, ¿vale? Y de esta manera vamos a tomar una acción más rápidamente y seremos más eficientes porque ya habremos automatizado una reacción de estas decisiones, ¿vale? Y al final, cuando más automatizado lo tengamos todo, mejor. Y después, la rutina es lo mejor para crecer y mejorar, ¿vale? Y a partir de una rutina puedes innovar cosas en esa rutina, pero si tienes una rutina vas a poder seguir mejorando. Y al final, si vas teniendo esa rutina y vas mejorando pequeñas cosas en la misma rutina, sabrás qué falla, qué te mejora y qué te perjudica. Pues al final es buscar esa rutina y de este modo te va a ayudar a lograr ese objetivo de trabajar 4 horas a la semana, ¿vale? Y después nos pone algunos consejos extras al final del libro y nos dice que lo podemos ver en la página 4hourblog.com. Y nada, si queréis más información, leer el libro que lo tendréis por aquí abajo o ir a esa página y tendréis también bastante información. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente resumen.